Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre los ensayos de peso unitario suelto y compactado aplicados tanto a agregados finos como gruesos, que son materiales fundamentales en la elaboración del concreto. Primero, ¿qué entendemos por peso unitario? Este concepto hace referencia a la relación que existe entre las partículas de masa de un agregado y el volumen que ocupan, incluyendo los vacíos entre las partículas. Es decir, no solo importa el peso de las piedras o la arena, sino también cuánto aire queda atrapado en ellas. Existen dos formas principales de medirlo, que son el peso unitario suelto y el peso unitario compactado. El peso unitario suelto se obtiene cuando el material se coloca en un recipiente sin aplicar ningún tipo de compactación. En cambio, el peso unitario compactado se mide después de someter este material a un proceso de compactación, ya sea mediante varillado o golpes controlados. Es por eso que siempre este ensayo en un compactado siempre resulta mayor que el suelto, ya que se reducen los vacíos y el material se acomoda mejor, aumentando su densidad. ¿Por qué es importante? Porque el peso unitario influye directamente en el diseño de mezclas de concreto. Nos ayuda a calcular las proporciones de los materiales, a estimar el volumen que ocupan y a estimar cómo este se comportará el concreto en estado fresco y endurecido. Es decir, de qué manera, cuánto volumen ocupan estos agregados en estado suelto y luego siendo compactados en la obra. En la práctica, un agregado con mayor peso unitario tiende a producir concretos más densos y resistentes, mientras que uno con un menor peso unitario genera concretos más livianos, aunque con más vacíos internos. Eh, finalmente, estos ensayos no se realizan de forma arbitraria, sino que tiene todo un sistema estandarizado, siendo la normativa técnica peruana la NTP 40017, que establece los métodos para determinar la masa por unidad de volumen de estos agregados, y a nivel internacional tenemos la normativa ASTM C29, conocida como Bulk Density and Voids in a Grade. Ambas normas definen el procedimiento y aseguran que los resultados sean confiables y comparables. Bueno, a continuación veremos cómo de forma más detallada se realizan estos procedimientos. Bien, bienvenido profesor, compañeros. Yo le voy a explicar lo que es este peso unitario suelto, ¿no? Que es la parte que me toca a mí. Bueno, el peso unitario suelto se refiere al paso granular, ya sea de arena o de la piedra, con relación al volumen que ocupa. En el ensayo se utiliza un recipiente cuyas condiciones son conocidas y en base a ello se logra determinar el peso específico, debido a la diferencia de peso del recipiente con y sin agregado. Y en base a una compresión de material se logra hallar una información más precisa. Bueno, vamos a pasar a lo que son los materiales y equipos que hemos utilizado. El equipo es el horno, donde vamos a utilizar para secarnos el material a una temperatura de 110 grados, más o menos 5 grados Celsius por 24 horas. Y una balanza número 5 y número 6 que se usa para medir lo que es el agregado fino y el agregado grueso. La espátula que vamos a utilizar para cuartear nuestra muestra. La pala también que en caso para ir llenando con el agregado fino, ¿no? Y los dos recipientes, que en este caso el primer recipiente, que es de un décimo de pie cúbico, se utiliza para hacer el ensayo del agregado fino, de lo que es este peso unitario suelto. Y el segundo recipiente, que es de un tercio de pie cúbico, es para el agregado grueso, para hacer lo que es el ensayo de peso unitario. Bien, vamos con el procedimiento. En el agregado fino, primero, como ya lo mencioné antes, la muestra escogida debe pasar por el horno a una temperatura de 110 grados Celsius más o menos 5 grados por 24 horas. Segundo, debemos cuartear el agregado con la ayuda de una espátula, como ya lo mencioné, con la finalidad de trabajar con una muestra más representativa. Tercero, para obtener el peso del recipiente en donde se vaciará la muestra representativa, utilizamos la balanza pequeña de un decimal para el peso de esta. O sea, primero lo que tenemos que hacer es pesar este recipiente y luego, ya,
Y luego tenemos que vaciar la muestra. Tenemos que vaciar el agregado fino al recipiente con la ayuda de la espátula a una altura aproximada de 5 centímetros, mediante lo que es la caída libre, hasta llenar el recipiente. Y luego lo que tenemos que hacer es con una varilla metálica retirar el excedente hasta nivelar la superficie del agregado. O sea, no tenemos que hacer más, solamente nivelar con la varilla lo que es la superficie del recipiente y con la yema de los dedos no limpiar, ¿no? Para que no quede lo que es excedente de agregado. Y luego lo que tenemos que hacer simplemente es pesar el recipiente con la muestra en la balanza. Después lo que tenemos que hacer es hacer una resta de lo que es el peso del recipiente más el peso del agregado menos el peso del recipiente. Y ya con eso podemos calcular lo que es el peso unitario sólido. Bien, ahora vamos con el método para el agregado grueso. Es similar, solamente que varían algunas cosas. Primero, de igual manera, la muestra escogida debe pasar por el horno a una temperatura de 110 grados Celsius, más o menos 5 grados por un tiempo de 24 horas. Luego de que ya esté seco nuestro material, tenemos que cuartear. De igual manera, tenemos que cuartear el agregado, pero con la ayuda de una pala, con la finalidad de trabajar con una muestra más representativa, ¿no? Y tercero, para obtener el peso del recipiente en donde se vaciará la muestra representativa, utilizamos la balanza que es más grande. Para el peso de la muestra, primero pesamos lo que es el recipiente. Y cuarto paso, vaciar la muestra representativa con la pala a una altura aproximada de 5 centímetros también, mediante caída libre, hasta llenar lo que es el recipiente, ¿no? Y luego, igual con la varilla, tenemos que engrasar la superficie del agregado y también limpiando con la yema de los dedos para que no quede algún excedente, ¿no? Y sexto, de igual manera, lo que es pesar el recipiente con la muestra en la balanza. Y aquí de igual manera ya tendríamos el peso de lo que es el recipiente más el agregado y le restamos el peso del recipiente que calculamos anteriormente. Bien, esa es la fórmula como le comentaba. En los cálculos de resultados podemos ver que dice el peso de la muestra suelta es el peso de la muestra más el agregado menos el peso no, el peso de la muestra es el peso del recipiente más el agregado, y hacia el fino grueso menos lo que es el peso del recipiente, ¿no? Y el peso unitario suelto se calcula como ese valor entre el volumen del recipiente pero en metros cúbicos. Bien, estos son los datos que hicimos, que se pudo recopilar en el laboratorio, donde tenemos que para el agregado fino el peso de la muestra más el recipiente da un total de 6.163,2 gramos y el peso del recipiente era de 161,1 gramos. Procedemos con la diferencia, lo cual nos daría 5.992,1 gramos. Y el volumen del recipiente, que como le mencioné era un décimo de pi cúbico, pero lo pasé a metro cúbico y nos da ese valor, ¿no? 0.000283. Y hacemos el cálculo respectivo, como ya le indiqué, y nos da que un valor de 2.117,35 kilogramos por metro cúbico, lo que sería el peso unitario suelto del agregado fino. Y para el agregado grueso, en laboratorio tuvimos que el peso de la muestra más el peso del recipiente nos dio un total de 17.210 gramos, y el peso del recipiente pesaba 4.330 gramos, la diferencia sería 12.880 gramos, y el volumen del recipiente era un tercio de pi cúbico, lo cual que es pasado a metros cúbicos sería 0.00944. Y haciendo el uso de la fórmula, nos tenemos que el peso unitario simple del agregado grueso era de 1.364,41 kilogramos por metro cúbico. Bueno, eso es todo por mi parte y muchas gracias. Lo paso con el siguiente compañero. Gracias. Uno. Ahora sí, continuando con el tema de los cálculos, yo voy a hablar sobre el peso final. Sabemos que el peso final compactado tenemos 24,202 kilogramos, ¿no? Ahora con la parte, el peso material más el molde, menos el molde de vacío, sabemos que nuestro dato principal es de 24,02 kilogramos menos el 5,20 kilogramos, que ya es el molde vacío, ¿no? Y esto nos resulta 18,82 kilogramos. Ahora, con este dato vamos a poder trabajar con el peso unitario compactado, también conocido como PUC. En el PUC sabemos que es el peso material compactado entre el volumen del molde, y esto nos resulta 6,650,18 kilogramos, ¿no? Metros cúbicos. Ahora pasamos con. Ahora pasamos con el peso unitario suelto, que es el PUS. En el peso suelto sería 12,88 kilogramos entre 0,0283 metros, que esto nos resulta dar 4.551,24 kilogramos.
Como ya sabemos, nuestros resultados, que es el tema del PUS, que nos da el peso unitario suelto, nos da, como se llama, 4.551,24 kilogramos. El compactado nos da 6.650,18 kilogramos. Y bueno, la diferencia, si nos damos cuenta, sería entre 2.098,94 kilogramos metros cúbicos, sería la diferencia. Ahora, si vamos más profundo en el tema de porcentaje de incremento, nos damos cuenta que es un 46% aproximadamente el incremento. Ahora, una conclusión que yo saco en estos cálculos sería que la compactación con la varilla, que como se muestra en la imagen la ingeniera con la que está trabajando, eh, ayuda a incrementar la densidad del material, que es un 46% que sabemos, ¿no? Que nos ayuda a disminuir los vacíos, ya que si comparamos con el tema del PUX, que es el compactado suelto, y con el compactado nos damos cuenta cuando compactas, eliminamos el vacío y entra más cantidad, ¿no? Eso nos damos cuenta. Ahora sí voy a pasar con mi compañero para que lo pueda seguir explicando. Para proseguir la exposición de mi compañero, voy a tocar el tema acerca ¿cómo se llama?, del estudio técnico sobre el uso de piedra pómez como agregado para concreto liviano. Este material, con densidad de entre 800 y 1000 kilogramos por metro cúbico, ofrece ventajas significativas en diseño estructural y eficiencia constructiva. Adelante, por favor. Este, para ver qué es la piedra pómez, ¿no? La piedra pómez es una roca ígnea volcánica vesicular caracterizada morfológicamente por su alta porosidad, ¿no? Por su alta porosidad y baja densidad. Su composición predominante de sílice amorfo le confiere estabilidad química, mientras que su estructura celular explica su bajo peso unitario. En aplicaciones de concreto estructural permite reducir densidades hasta 1850 kilogramos por metro cúbico, manteniendo capacidad portante, ¿no? Siguiente. Bueno, para hablar acerca de las ventajas del concreto liviano, ¿no? Las ventajas técnicas son tres: reducción de cargas muertas hasta 30%, mejoramiento del coeficiente de transición térmica, valor K menor o igual a 0,35 y atenuación acústica superior a 40 decibeles, ¿no? Esto impacta directamente. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de normativa y objetivos. Siguiente. ACTM 6566 para condición de secado, ASI 213R para clasificación de concreto liviano estructural y ASI 211.2 para metodología de dosificación. No, esto y validez técnica. Siguiente. Bueno, voy a hablar acerca de los objetivos del ensayo. El objetivo central fue caracterizar el peso unitario suelto y compactado mediante ensayo normalizado, ¿no? Estos parámetros son críticos para calcular vacíos intergranulares y determinar volúmenes absolutos en dosificación por método de volumen absoluto. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de los materiales y equipos que hemos utilizado dentro de la parte experimental, ¿no? Siguiente. Bueno, hemos utilizado agregado grueso de piedra pómez con tamaño máximo nominal de 19 milímetros, sometido a secado hasta masas constantes a 110 más menos 5 grados centígrados. Los equipos incluyeron molde cilíndrico de 14 litros, calibrado, varilla compactadora según especificaciones dimensionales, ACTM y balanza con resolución de 0,05 kilogramos, ¿no? Siguiente. Para hablar acerca del procedimiento PUS, ¿no? Para peso unitario suelto, PUS, lo que se hace es el llenado por caída libre desde 50 milímetros de altura
para minimizar segregación, engrasado sin compactación y cálculo mediante relación masa-volumen. Este valor representa la condición de mínima compactación en obra. Siguiente. Procedimiento PUC. Eh, eh, para peso unitario compactado, PUC. Aplicamos compactación en tres capas con 25 golpes cada una, simulando condiciones de máxima compactación en campo. La diferencia entre el peso unitario compactado y el peso unitario suelto cuantifica la compactabilidad del agregado. Siguiente. Resultados y análisis. Siguiente. Bueno, los datos crudos muestran masa de molde 9,85 kilogramos, masa con agregado suelto 20,75 kilogramos y masa compactada 22,85 kilogramos, con volumen de molde de 0,014 metros cúbicos. Procedemos al cálculo de parámetros. Siguiente. Cálculos del PUS y PUC, ¿no? Entonces, aplicando las fórmulas normalizadas, PUS, vendrían a ser, como se llama, la masa del agregado suelto menos la masa del molde entre, como se llama, el volumen del molde, ¿no? Que vendrían a ser 20,75 menos 9,85 entre 0,014, ¿no? Y tendríamos 779 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Con respecto al PUC, tendríamos, como se llama, el- la masa compactada menos la masa del molde entre el volumen del molde, ¿no? Que se vendría a ser 22,85 menos 9,85 entre 0,014. Es igual a 9,29 kilogramos por metro cúbico. Ambos valores dentro del rango esperado para agregados ligeros naturales. Adelante, por favor. Entonces vamos a ver la interpretación de los resultados que hemos obtenido, ¿no? La diferencia de 150 kilogramos por metro cúbico entre PUC y PUS indica alta trabajabilidad y reacomodo de partículas, ¿no? Extrapolando a concreto, estimamos densidad endurecida entre 1.600 y 1.800 kilogramos por metro cúbico, cumpliendo ASI 213 R, ¿no? Para concreto estructural liviano. Siguiente. Bueno, vamos a ver el tema de conclusiones y recomendaciones. Siguiente. Bueno, podemos concluir que la piedra pómez caracterizada es viable técnicamente para concreto estructural liviano. Los valores de densidad aparente validan su uso en sistemas donde la reducción de peso muerto es crítica. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de los beneficios estructurales, ¿no? Los beneficios cuantificables incluyen reducción del 25% en cargas sísmicas, disminución de secciones estructurales y mejora en clasificación energética de edificaciones. Esto se traduce en ahorros en cimentación y HVAC. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre los agregados de basalto y granito. A lo largo de esta exposición vamos a realizar diferentes ensayos de laboratorio y ascender las propiedades que definen las aplicaciones. Básicamente dos tipos de concreto, a partir de los que son densos y los que son concretos livianos. Bu- Bueno, aquí en este cuadro que puede ver, puede una comparación entre los dos concretos. Retrocede un poco. Ya, está bien, bueno. Las características, aunque ambas rocas son de alta calidad, pues hay diferencias importantes que podemos verlas en esta tabla. El basalto al ser una roca volcánica se enfría muy rápido a la superficie y esto le da una textura de grado fino y muy densa y compacta. Por otro lado, el granito se forma lentamente bajo tierra, lo que permite el crecimiento de cristales para verlos a simple vista. Ahora, una aplicación. En concretos densos de alta resistencia, teniendo agregados de esta calidad, el paso lógico es usarlos para fabricar concretos densos de alta resistencia. El concepto es utilizar la fortaleza y el peso natural de estas rocas para crear un concreto con un desempeño mecánico superior capaz de soportar grandes... mm, no, lo siguiente. Siguiente, ya, bueno. Y hay aplicaciones típicas en columnas, vigas, en edificios de gran altura, o bien en componentes de puentes y viaductos, pavimentos de carreteras, en general. ¿No lo siente? Y ahora veremos un contraste total para hablar del concreto liviano. Y es fundamental aclarar desde el principio que el basalto y el granito no se utilizan para este fin, a diferencia del concreto denso, de alta resistencia. Aquí el objetivo es completamente diferente, no buscamos resistencia máxima, lo que buscamos es reducir el peso de la estructura. Para lograrlo se emplean agregados porosos y ligeros, como la arcilla expandida. Las aplicaciones son, ejemplo, losas de azotea, para no sobrecargar el edificio, o en paneles divisorios que además ofrecen un buen aislamiento térmico y acústico. Lo siguiente, ¿vale?
Bueno, acá voy a hablar sobre un resumen comparativo. De este cuadro resume de manera muy clara los dos mundos que hemos explorado. A la izquierda, el concreto denso, pesado, robusto, hecho con basalto granito y diseñado para soportar cargas externas. Y a la derecha, un concreto liviano, ligero, con menor resistencia, hecho por agregados especiales y diseñado para aligerar las estructuras. Son, como ven, soluciones a pruebas opuestos. Y unas conclusiones más. Para concluir, me gustaría que se queden con tres ideas principales de esta presentación. Primero, el basalto y el granito son agregados de élite y segundo, la elección entre uno y otro depende de la aplicación. El basalto es elegido por una técnica superior. Y también para agregar algo más, el agregado define la medición de concreto que debemos seleccionar el material pensando siempre el objetivo final, ya sea obtener una resistencia extrema o buscar la máxima ligereza. Dale nomás. Y ahí termina. Dale Ya, nomás, papá. Ahí te da. Ya, gracias. gracias. Gracias, profesor. Ahí terminamos mi grupo en tema de compactación, suelto y compactado. Gracias. Gracias todo, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Se cortó tu grabación o no?